a llevar a cabo un estudio bíblico. Creo que es importante que pongamos un título como que Dios permite que uno lo piense: la luz de la oración. La luz de la oración, pero con un contexto que de verdad yo no sé por dónde me metió el Señor tantas cosas por la palabra de Dios. Mira, dice el Salmo 86, desde el versículo 5, dice: porque Señor, eres bueno y perdonador. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia para con todos los que te invocan. Fíjate lo que dice: escucha, oh Dios, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Mira, si tú analizas estas letras, te vas a dar cuenta. Dios oye y Dios habla. De pronto dice por ahí la Escritura: no hablará aquel que le dio el don de hablar, no irá el Señor Dios que te dio el don de escuchar. Si tú te das cuenta, aquí es un Dios que escucha y es un Dios que habla. Porque dice: Señor, en el día de mi angustia, ¿tú qué? Me responderás. Fíjate que hay muchas personas en el mundo que te pueden decir: ¿a poco sí ya Dios te habla? Como si fuera algo, una actitud soberbia de uno, ¿no? No. El que no cree que Dios le habla es el que está mal. Porque Dios es un Dios que escucha y que habla. Dice aquí. Después, como para reforzar a quién te estás refiriendo, en el versículo 8 dice: oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Dice: glorificarán tu nombre. Este Dios del primer testamento, de los Salmos, este Dios de David, es el mismo Dios que dice la palabra que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual pueda ser salvo. ¿En el nombre de quién? Entonces, si dice aquí: todas las naciones vendrán, adorarán delante de ti y glorificarán, ¿qué? Tu nombre. Y está hablando en tiempo futuro, ¿estás de acuerdo? No está hablando en el aquel tiempo. Vendrán. Entonces, entre la interpretación y el discernimiento y el desglose de la palabra, dice: porque no hay otro como tú entre los dioses. O sea, para aquellas personas que piensan que es Dios como tú quieras entenderlo, y Dios como tú lo concibes, y todas esas cosas, pues la Escritura dice que no hay otro Dios como Él. Y entonces, cuando dice que van a exaltar su nombre, a glorificarlo, a alabarlo, en el Nuevo Testamento es el verbo hecho carne, como dice el Evangelio de Juan. Dice en el Evangelio de Marcos 1:15, fíjate lo que dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El mismo Dios que dice en Lucas 24:47, desde el 44 en adelante, dice que fue el Señor cuando les dijo: fue necesario que el Cristo padeciere
y resucitare al tercer día, y se predicase en su nombre el arrepentimiento para perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces es el Dios que se acercó conforme a lo que dice Primera de Timoteo 3. ¿Por qué te digo que es el mismo Dios? Porque dice Primera de Timoteo 3, a partir del versículo 14 en adelante, dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Sí? El mismo Dios que decía David, es el mismo Dios que te está diciendo en Marcos 1, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha ¿qué? Acercado. Arrepentidos y creer en ¿qué? En el Evangelio. Entonces, después de haber sabido que Dios, el mismo Dios del Antiguo Testamento, es el Dios que vino en carne a convivir con nosotros, y que dice la palabra de Dios: haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo, que siendo igual a Dios no tomó eso como cosa a que aferrarse, sino que se hizo hombre, siervo de los hombres, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué debes predicar, hermano? ¿Qué debes de hacer primero? Esto, saber que el reino de Dios se ha acercado. Si vemos en Mateo 4:17, ¿qué dice? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Lo dice tu Biblia o no? Sí. Entonces, si vemos Marcos 1:15, Lucas 24, que dice el Señor que es necesario que se predique el arrepentimiento para perdón de pecados en todas las naciones. Esta es una nación de las todas. La nación de México es una nación entre las naciones. ¿Qué se debe predicar? La prosperidad, que si tú le echas aquí a la cajita 1,000 pesos te va a dar Dios 2,000, o qué cosas así. Eso no, hermano, de veras no. Mira, hay gente que te dice: siembra para Dios, siembra aquí 1,000 pesos y después vas a ver cómo Dios te va a dar la cosecha. ¿Dónde dice la Escritura? Lo único que dice que el sembrador salió a sembrar es la palabra y el terreno tu corazón, pero no habla de sembrar dinero. Y la gente ha torcido en los medios de comunicación, iglesias que solamente se la pasan diciéndote: siembra para Dios, y la siembra, y las primicias, y tu diezmo, y tus ofrendas económicas, y aquí está la cuenta donde debes de depositar, pero de arrepentimiento no te predican, cuando el mensaje medular de Cristo Jesús es Marcos 1:15, Mateo 4:17 y Lucas 24:44 en adelante, que dice que fue necesario que padeciera y resucitara de entre los muertos y se predicare ¿qué? En su nombre el arrepentimiento para perdón de pecados en todas las naciones. Cuando a ti te presentan un Cristo económico, un Cristo que tiene cara de tarjeta, ese no es el Señor. Eso no es lo que el Señor predicó. Querer comprar casas y querer comprar... A ver, el Señor dice: el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. ¿Cuándo viste al Señor pidiéndoles dinero a la gente por sanar a un enfermo, por orar? Nunca. Mas dice el Señor: seguid primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será dado por añadidura. Él sabe tu necesidad, sabe que tienes necesidad de casa, de sustento, de trabajo. Él te lo proveerá. Pero hablando de riquezas, dice qué difícil es para un rico entrar al reino de Dios, porque las posesiones los poseen a ellos. Así como esas posesiones, las cosas que tienen que ver con pecado, dice el Señor: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado.
que se predique el arrepentimiento para perdón de pecados. Ok, entonces vamos a ver qué dice por ahí la necesidad de orar. Esto tiene que ver con oración, pero el estudio es dedicado a esto. Tiene que ver con qué dice el Señor. A ver, en Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros pone el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sí? O sea que no va a haber la posibilidad de que tú, por tus propios méritos, por tu buena voluntad o por tus ganas de portarte bien, llegues a arrepentirte de manera correcta. La oración, por lo tanto, de una persona que está en pecado tiene que ver con lo que David escribió en el Salmo 86, que dice: porque tú, Señor, eres ¿qué? Perdonador. ¿Qué quiere decir perdonador? Que va a perdonar al que se arrepiente. Porque el bautizo de Juan era el bautismo en agua para arrepentimiento. Pero entonces, dice aquí: Señor, en el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Y ahora dice en el 6, escucha, oh Jehová, mi oración. Entonces, ¿qué debe hacer una persona que se quiere arrepentir y que quiere dejar el pecado sabiendo que hay una esclavitud en la cual él no puede tomar mando? Orar a Dios para que Dios, ¿qué? Lo libere. Mientras hagas tú tus propios propósitos de portarte bien, mira, vas a estar sufriendo toda la vida. Porque dice el Señor, en verdad te digo, dice Juan 8, en verdad te digo que el que hace pecado es esclavo del pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo está la libertad? ¿A partir de qué? Del arrepentimiento y del bautismo para perdón de pecados. Pero la oración es importante porque dice, en el día de mi angustia, ¿quién no ha estado angustiado cuando está pagando las consecuencias del pecado? Porque aquí no hay puros buenos, aquí estamos puros perdonados de haber sido extremadamente transgresores del mandamiento de Dios. ¿Y quién no ha estado angustiado cuando ya está uno pagando las consecuencias de los excesos del pecado y de todas esas cosas? Angustiados, maltratados, burlados por el demonio, porque primero nos invitó a pecar y luego se burló de nosotros, en fin, cosas así. Y entonces dice el Señor, yo en el día de mi angustia te llamaré, pero yo sé que tú me vas a responder. Esa es la mínima fe, ¿me explico? La humildad de reconocer que hay un Dios bueno que va a responder y que me va a liberar de la esclavitud del pecado y que va a liberar a cualquiera que después tú, siendo libre, le prediques. Sí. Tú vas a predicar arrepentimiento, no vas a predicar otra cosa, porque son órdenes del Señor, si tú tienes fe en que lo que Dios dice es verdad. Amén. No habla de otro evangelio, no habla de otra cosa. Predicar el arrepentimiento para perdón de pecado. Lo demás es discipulado, pero predicar el evangelio, es predicar arrepentimiento para perdón de pecado. Y la ruta que tiene Dios para nosotros es que nosotros no vamos a poder liberarnos solos. Como le dicen al que bebe alcohol, tú solo no vas a poder liberarte de la obsesión de beber. Necesitas la ayuda de Dios. Porque tú solo, nomás cuántas cosas has hecho solo y no lo has logrado. Igual es el pecado. El pecado de lo que quieras, ahí están las obras de la carne. Yo no quiero hacer juicios de valor. El juicio lo hace la palabra, no el ser humano. Entonces dice la palabra de Dios. Después, cuando tú eres libre, sabiendo que Dios pone en ti el querer como el hacer, vas, te arrepientes, te bautizas y eres libre. Tienes que cuidar la libertad. Recuerdan que lo que dice Gálatas 5, permaneced en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres y no regresed ¿a qué? Al espíritu de esclavitud, al estadio de esclavitud. O sea, después de que eres libre, permanece. Pero si tú no oras sabiendo que Dios
es el único que puede permanecer en ti para que tú puedas resistir, así como Cristo recibió el Espíritu Santo y pudo resistir a las demandas del demonio, pues estás mal alimentado, endeble, y de pronto, ay, es que ya pequé, ay, es que ya caí, ay, es que esto, ay, es que el otro. ¿Por qué? Porque no hay en ti la idea del beneficio de la oración constante, de la dependencia constante, de que la palabra es lo que debe de invadir tu corazón, de que no puedes prestar oídos a nada. Se llama consagración, no se llama mojigatería de estar metido en una iglesia o estar ahí, como decía el Señor, con los orando en las calles y haciendo, no. Consagrado al Señor es en la intimidad, dice el Señor, cierra la puerta de tu habitación y Dios que te escucha en lo íntimo te recompensará en público. ¿Qué hay que hacer? Señor, aunque yo quiera, no me dejes pecar, yo soy débil. Te lo voy a mostrar en la Escritura, esto que te estoy hablando. Esa es la oración. Señor, yo por mí, no hombre. Sí, amén. Por los ojos y por la carne y por todo lo que quieras. Porque eso soy yo. Y se los digo a sus apóstoles lo que te estoy diciendo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que decía Juan, que yo mengüe y que tú crezcas. Que yo me niegue a mí mismo, que tome mi cruz y que te siga. ¿Cuál es la cruz? El símbolo de la cruz es que en la cruz murió la carne de Cristo. Tú tienes que morir a la carne. Tomar tu cruz es morir a la carne, no subir escaleras, perdón por mi hermano. Esa no es la cruz. La cruz es morir a la carne. Porque Cristo murió en la cruz, murió su carne. Pero vivió ¿en qué? En espíritu y para siempre. Él es vida eterna, es vida para siempre. Yo soy el que soy. Viví, estuve muerto y ahora vivo por los siglos de los siglos. En la cruz es donde se venció el pecado, donde se venció a Satanás. Y dice la Escritura que el día que Él fue crucificado y hubo toda esa cosa, muertos salieron de la tierra y resucitaron. Chécale ahí en el Evangelio. Hubo vida y se rasgó el velo de manera que ya uno no tiene que ir con el sacerdote para que interceda a nadie por ti. Tú solo puedes cerrar la puerta, estar con Cristo y decirle, Señor, esto me gusta, pero si a ti no te gusta, ayúdame, yo no quiero. Y entonces Dios dice en Filipenses, porque Dios es el que pone en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero el que no quiere renunciar y el que cree que está bien, cuando todo el mundo se da cuenta que es lo que tú quieras ponerle como adjetivo ahí. Fornicario, adúltero, todo lo que dicen las obras de la carne. Y si no se reconoce y piensa que está bien, ¿qué? Dios no puede hacer ¿qué? Nada. Porque no hay la humildad de reconocerse. Entonces vale más humillarse a Dios. Y la oración sirve para eso. Los pecados que te son desconocidos no van a ser revelados a ti si tú no te humillas a Dios. Humillarse es decir, Señor, mira, yo creo que estoy bien, pero si la gente o esto no me pasa bien o qué me está pasando, ayúdame a ver. Entonces Dios viene y responde, dice el Salmo, en el día de mi angustia, yo hablaré contigo porque sé que tú me respondes. Ahora, ¿cómo son las respuestas? Después de unos tacos de canasta, a dormir y luego ya soñar una pesadilla y decir que Dios te dijo. Eso no es así. Dios te habla a partir de qué? De esto. Por eso se llama su palabra. ¿Dios habla? Sí, sabemos. En el día de mi angustia clamaré y tú me responderás. Entonces yo lo que hago, Señor, dime qué es lo que debo de hacer. Entonces dice el Señor, cuando venga el Espíritu que yo mandaré del Padre, Él os recordará todo lo que yo hice y os enseñará todo de mí. Entonces cuando tú oras y le dices, Señor, yo quiero saber esto que... Y entonces Dios te lleva en la oración a los textos bíblicos. Y entonces ahí es donde está la respuesta. No en la imaginación. No, pues es que Dios me dijo. Si no está en la Biblia, no te dijo nada Dios. Porque Dios no va a ir en contra de su palabra. Es que soñé. Te comiste unos tacos y te dio indigestión. No es Dios. Entonces Dios te contesta con la palabra. Dios responde con la palabra. El verbo fue hecho carne. Dios fue manifestado en carne.
lo que él habló, yéndose él al cielo y estar a la diestra, ¿quién vino después? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te revela lo que Dios dijo. Si no, mira, por ejemplo, lo que te estoy diciendo después de ser libre, podemos poner en Marcos, en Mateo 12, hermanito, mira, versículo 21, a ver, espérame, no, Mateo 26, 36, perdón, Mateo 26, 36. Del 36 al 41. ¿Recuerdas el huerto de Getsemaní? Cuando Dios en Cristo Jesús dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy ahí y oro. ¿Sí? Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Checas lo que dice el Salmo? En el día de mi angustia, yo clamaré a ti porque tú me responderás. Esto lo vivió Jesucristo. Porque Cristo sabía desde niño todo lo que es la cultura judía, porque estaba metido en sus negocios de su papá, cuando su mamá le dijo: oye, ¿por qué te me pierdes? Que no sabes que los negocios... ¿Y cuáles eran los negocios? Andaba entre los sabios, andaba entre los que estaban en la casa de Dios, discutiendo con ellos desde chiquito. Entonces Dios en Cristo, siendo hombre, hizo esto, lo que dice el Salmo. Clamó en el día de su angustia, y Dios, ¿qué? Le respondió. ¿Pero qué le respondió el Señor? Fuerza para resistir, fuerza para negarse a sí mismo. Tanto cuanto que dijo el Señor: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. ¿Ya viste la fuerza? Cuando él clamó en el día de su angustia, Dios le respondió. ¿Con qué? Con fuerza, con fortaleza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que lo hizo resistente a las tentaciones del demonio en el desierto y a las tentaciones, me imagino, de estar en angustia, muriendo, cuando está aquí diciendo: mi alma está muy triste hasta la muerte. En el huerto de Getsemaní, imagínate: quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. ¿Viste la fuerza del Espíritu Santo para resistir a la tentación? Eso es conservar la santidad, entendiendo que Dios es el que te va a dar la fuerza para resistir. Ahora, sí dice el Señor: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y entonces por ahí hay un dicho que cuando a alguien le va mal o le pasa algo: estabas dormido, hermano, y dormido te agarró el demonio y te planchó, te hizo como quiso. No estabas alerta, no estabas velando. Y si tú no velas y si no estás discerniendo lo que el demonio te está metiendo en tu cabeza, y de pronto se te salen las leperadas, se te sale la grosería, la ira, la contienda, lo que tú quieras, quiere decir que el demonio te agarró dormido. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque dice: cuando los agarró dormidos, le dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Ahí viene la indicación: velad y orad para no entrar en tentación. Una persona que por su boca empieza a abundar de su corazón pura grosería, rebeldía, enojos, lujurias, lo que tú quieras, robos o lo que sea, es alguien que no está edificado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene cuando tú velas y oras, porque es cuando te da la fuerza de resistir, de callar. Amén. O sea, yo sí me porto bien,
Pero cuidado que me digas algo, porque ahí te va. Dice que el Señor, cuando lo maltrataron, lo insultaron, lo escupieron, le pegaron, fue callado al matadero, como oveja ante sus trasquiladores. Entonces yo, si tengo alguien que me está echando ira o cosas así, yo tengo que resistir. Dicen algunos por ahí, tener una mirada de amor sin palabras. Eso es amar al otro, al que te está dañando. Y entonces tú ves su corazón, ves que está mal, saliendo mal de su corazón, entonces tú lo amas. Por eso dice, ama a los que te maldicen. O sea, ante las maldiciones tú tienes que tener una mirada de amor, decir, Señor, ayúdame. Su alma se está perdiendo. Si en este momento se muere de un coraje, se pierde para siempre su alma. ¿Para qué sirve la oración? Velad y orad para no entrar en tentación. Sirve para pedirle a Dios que nos revele los pecados escondidos, sirve para arrepentirse, sirve para que Dios te humille, sirve para que Dios te quite la soberbia. Ahorita vamos a ver eso. Y sirve para que Dios te ayude a conservarte en santidad. No quiere decir que no vas a ser tentado, sino que vas a resistir la tentación. Amén, claro. Por hoy no, por ahí dicen, oye, que una copita, por hoy no. Dice el Señor que cada día tiene su propio afán, entonces este día que me dio de vida, yo no quiero. Aunque mi carne se quiera sublevar, entonces el Espíritu Santo viene y te da la paz. Esa paz que sobrepasa al entendimiento común de la gente. ¿Cómo puede ser que estando si era un bandido y ahora está entre los dineros, no se roba nada? Entonces, esa es la fuerza del Espíritu Santo. Por eso la importancia de la oración. No de estar ahí media hora hablando con Dios, como contándole los chismes y los chistes de todo el día. No. La humillación a Dios, Señor, sobre mí. Tú dices en tu palabra que mi vida por botín. Mi vida por botín primero. Mi salvación, para no ser tropiezo para otro, que es amar a Dios y luego amar al prójimo. Si no, me lo voy a hacer tropezar y entonces el otro... Dice el Señor, ay, va a haber tropiezo, pero hay de quién. Acuérdate lo que decía de Judas, pero hay de aquel que va a entregar al Hijo del Hombre. Entonces ya el Señor dice, no, a ver, velad y orad para que no entres en tentación. Por último, dice, ¿qué quiere decir en Mateo 4:17? El reino de los cielos se ha acercado. Acuérdate de ese texto. Dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Entonces, acuérdate aquí, en Marcos 1:15, dice, el tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado. ¿Sí? Arrepentíos y creed en quién? En el Evangelio, dice. Y Mateo 4:17 dice el Señor, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, el reino de los cielos, tenemos que ver ¿por qué la oración y por qué el Espíritu Santo? En Mateo, capítulo 12, versículo, desde el 23 habla de la blasfemia del Espíritu Santo. Hablábamos la otra vez, ¿se acuerdan de eso? Mateo 12, 23. Desde el 22 en adelante. Cuando él hace unas maravillas y unas cosas de sanidad y eso, ¿qué dicen los fariseos o la gente que lo acusaba? Que él en el nombre del demonio echaba fuera al demonio, ¿se acuerdan? Entonces dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, ¿sí? Príncipe de los demonios. O sea, les estaba diciendo ahí, entre ellos decían los religiosos,
que Cristo echaba fuera a los demonios en el nombre del demonio. Fíjate. Entonces el Señor, con mucho amor, les dice, oye, si Satanás se echa encima de Satanás, su reino está dividido, y un reino dividido pues no puede progresar. ¿Sí? Un reino dividido no puede progresar, no puede prosperar. Y entonces dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, pues está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Ahí es donde entramos en el discernimiento y en el compartir lo que es el reino. Entonces hay un reino del demonio y hay un reino de Dios. Porque lo dice el Señor Jesucristo, no porque yo lo diga. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ¿qué dice? El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. ¿Para qué? Porque el arrepentimiento. Y dice, entonces en el versículo 27, si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por qué los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Fíjate, ahí está la clave de todo este estudio. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cuando te dice arrepiéntete porque el reino de Dios se ha acercado, quiere decir que ya se acercó tu liberador y que el reino de las tinieblas se va a ir de ti. Porque el Espíritu Santo es el que echa fuera al demonio. Amén. Dice el Señor, porque yo por el Espíritu Santo echo fuera a los demonios. Entonces, ¿por qué es necesario que tú cumplas lo que dice Marcos 16 cuando dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo? Y luego en Hechos 2:38 dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a echar fuera al demonio de tu vida. Porque dice el Señor aquí, ¿sí lo alcanzas a discernir así? Pero si yo, por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, echo a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué dice Marcos 4:17? Arrepentíos porque el reino de Dios, el reino de los cielos, se te ha acercado. Quiere decir que Dios va a sacar al demonio de esa posesión que tenía de ti, porque tú eras su propiedad y yo también. Entonces ahora dice, Dios va a ser tu Dios, tu Padre, tu hermano, tu dueño, tu todo. Libertad. Él es el que te va a libertar, exactamente, como dice mi hermano. Pero entonces, ¿para qué sirve la oración? Para que te revele el Señor el camino por donde caminar. Así es. Cristo, por el Espíritu Santo, va a echar fuera al demonio de tu vida. Dios, por el Espíritu Santo, va a echar al demonio fuera de tu vida. Por eso es necesario orar para que Dios nos revele lo que es la libertad verdadera y lo que tú tienes que predicar a los demás. Sí. Porque una cosa es ir y anunciar las buenas nuevas y otra cosa es enfrascarte con alguien y empezarle a decir la ruta de salida. Así es. Por eso muchas veces lo que tú tienes que hacer es traerlos, que Dios te permita traerlos, para que escuche el camino de la libertad. Y no estar aquí predicando la prosperidad, ni... El Señor es claro, no te hagas tesoros en la tierra, más bien hazte tesoros en el cielo. Y el tesoro del cielo es solamente para ti, si tú eres de los que el Señor va a decir, pásale siervo fiel a heredar el reino de tu Padre, por cuanto en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te van a poner. Amén. ¿Qué debes predicar? ¿Y tú de qué te debes afanar? De nada. Yo nomás predico y digo, cada quien toma sus decisiones y la gente sabe si lo que está escrito acá lo hacemos como dicen en la oración ustedes. Señor,
Ayúdanos a hacer tu palabra, porque ese es el verdadero desafío. Decía mi hermano, no el oír, porque es fácil venir a oír, sino que ahora al oír es más compromiso, porque dice la palabra que el que escucha esta palabra y no la hace, lo van a comparar el Señor como una persona insensata que sembró en la arena. Cuando vinieron los aires y el agua, se llevó todo. Pero el que escucha esta palabra y la hace, Dios lo comparará como un hombre prudente que sembró en la roca. ¿Quién es la roca? Nuestro Señor Jesucristo. Sin mí nada podréis hacer. Ustedes son los pámpanos, yo soy la vid. Si ustedes permanecen en la vid, tendrán vida. Separados de la vid, serán secos y muertos. Y el hacha está preparada a la raíz del árbol. Echados al fuego. Así será. Entonces, hermanos, por último te digo esto. Dice el Evangelio de Juan, desde ahí del versículo capítulo 1, dice: mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mateo, Juan, ¿qué? No, ese es Juan. Juan 1. Entonces, ¿sí dice así tu Biblia? ¿Sí recuerdas? A los suyos vino. Dios vino en carne. Dice, el verbo fue hecho carne. Y vino. Pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo convertirte en hijo de Dios con toda esta ruta? Mateo 1.15, Marcos 1.15, Mateo 4.17, Lucas 24, todo lo que es arrepentimiento, tenerlo claro, que eso es lo que tengo que hacer. Y Juan en 3.8 dice, y haced pues frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Después consagración. Ahora, después de que tú ya sabes que velar y orar para no entrar en tentación, y que eres un guerrero que te tienes que poner el escudo de la fe para contrarrestar todos los dardos de fuego del enemigo y la armadura, entonces tú lo que tienes que hacer es esto, entender. Dice Juan, primera de Juan 3, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esto es para los que ya son hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Qué dice Juan? A los suyos vino y los suyos ni siquiera lo conocieron. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. ¿Qué dice el Evangelio? Que el que tiene la esperanza de verlo a Él tal cual es, se purifica a sí mismo así como ¿qué? Como Él es puro. Entonces dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dice versículo 3. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Y acuérdate que dice Tesalonicenses, con voz de mando, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que hayamos quedado, no precederemos a los muertos, sino que seremos arrebatados junto con ellos en las nubes con Cristo. Esto es lo que está diciendo. Y todo aquel que se tiene la esperanza en Él de ver a Cristo como es, pues se va a purificar a sí mismo como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué tienes que hacer para no transgredir la ley? Velar y orar para no entrar en tentación. ¿Cuál tiene que ser tu dosis de oración diaria, hermano? Señor, ayúdame. Esta cosa que a mí no me gusta hablar así, y si estoy hablando así, pues mi corazón dice que de lo que habla mi boca abunda en mi corazón. Señor, cambia mi corazón, ponlo de carne. Yo no quiero ser irrespetuoso, no quiero ser grosero, no quiero ser todo lo que nosotros fuimos en una vida anterior. Porque dice que Él nos dio vida cuando estábamos, ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces dice, pero todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, ahí está otra vez la figura del Salmo. Y sabes que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Dice para quitar nuestros pecados, no para limarlos, ni para cortar ramas, ni nada de esas cosas, para quitarlo. ¿Tienes fe? Ora a Dios. Si te falta fe, si te falta sabiduría, pídesela a Dios, no dudando nada, porque el que duda es como la onda del mar. Pídele sabiduría a Dios para distinguir y Dios te la dará. ¿En qué?
en abundancia. No te va a dar poquito, ni te va a decir, es que ahorita tú todavía no. No. Aún gente que pecó, como Salomón, que después pecó con estas mujeres metiéndose a adorar dioses que no eran Dios, ¿le dio sabiduría en poquito? No. El hombre más sabio posiblemente que haya habitado la tierra. Pero entonces, si sabes que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él, ahí te va lo que dice la Escritura, ya tú interpretas. Todo aquel que permanece en Él no peca. El que permanece en Cristo no peca. Si alguno está pecando es porque no está permaneciendo en Cristo, no está en la vid, no está insertado. ¿Qué hay que hacer? Insertarse, no condenarse y no, porque el demonio es habilidoso para eso, para condenar a la gente y separarlo. Y no, pues tú no sirves para nada, Dios no te quiere. No es cierto eso. ¿Qué hay que hacer? Insertarse inmediatamente. Señor, ¿cómo es la inserción? ¿Qué dice el Señor? Si mi pueblo se humillare, donde se predica mi palabra, yo veré y oiré desde los cielos, perdonaré y sanaré su tierra. Entonces, Señor, ¿cómo Dios te va a rechazar si Dios dice que tú tienes que perdonar 70 veces 7? Ni modo que Dios no te perdone 70 veces 7, lo único que no hay que ser es cínico. Sabemos que Dios ya nos dio la capacidad de obedecer, porque si no, no nos mandaría obedecer en amor. Me amas, guarda mis mandamientos, obedece. Entonces, si tú obedeces, pues amas a Dios. Y entonces nos convertimos en ¿qué? En esclavos, pero ahora por amor. No esclavos a fuerza por obsesiones de personas, de droga, de alcohol, de dinero, de nada. El Señor es bueno para contigo y para conmigo, hermano. Todo aquel que permanece en Él no peca. Y dice el Señor en el versículo 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Aquí habla de práctica del pecado. O sea, de pecado continuo. Iniquidad quiere decir práctica continua. El que está en iniquidad, pues ya ni modo, ya ni que, mira, deja todo lo que sabes y humíllate y ya. No hay otra. Pero también dice el Señor, con esto sí termino, hijitos, esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, alguno por allá, cada abogado tenemos, o sea, Dios, en Él hay esperanza. Eso no quiere decir que yo esté tendiendo mi cama para ver cuándo peco, porque sé que Dios me va a perdonar. Eso es un desafío y eso es una actitud beligerante y tramposa. Nunca nosotros vamos a estar en esa tesitura de carácter. Y dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Tú eres justo como Él? Sí. ¿Por qué? Porque Dios mandó a llamar a la gente a tener fe. Y dice el Evangelio en Romanos, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir, ¿tú eres justo? Sí, eres justificado por su sacrificio. ¿Tú eres como Él? Quiere decir que regresaste a ser imagen y semejanza de Dios, que es lo que Él quiere, para podernos llevar con Él a la eternidad. Necesitamos convertirnos en seres espirituales. Y no hay otra manera, te lo aseguro, más que orando. Dice que no sabemos orar, dice la Escritura. Oraremos como conviene, no sabemos, pero sabemos que el Espíritu de Dios gime con gemidos indecibles, intercediendo por nosotros. Pero sí sabemos que el Espíritu Santo nos puede revelar qué hacer aquí. Entonces Dios te revela. La oración es lo que tienes que hacer. Velar y orar para no entrar en tentación. La oración de humildad, un espíritu contrito y humillado, ¿qué? No rechazar a Dios. Señor, esto tengo, tómalo, ayúdame, déjame dejarlo, déjame separarme de esto. El carácter inclusive, ¿no? Hay gente que no quiere renunciar a su carácter, no quiere ser cambiado al carácter de Cristo, son todavía ellos. Cristo en Juan,
inspirado Juan por el Espíritu, decía que yo mengüe para que Cristo crezca. Entonces tú vas a menguar en tu carácter, vas a menguar en tus deseos personales, y Cristo va a ir creciendo en ti, de manera que a los pobres o a la gente que tú vayas a ver, ellos vean en ti el rostro de Jesucristo. Pero si ven a una persona como yo que habla aquí muy bonito y le dicen algo y luego saca la pistola y se pone a decir groserías, van a decir, ¿este qué es? Este no es. Este no es, y entonces caigo en la trampa en la cual cayeron aquellos que el Señor les decía, y ustedes por fuera brillan, por dentro están llenos de huesos y muertos. Pero lo de adentro se ve. Acuérdate, yo te dije, tú puedes detectar quién es de Dios y quién no. Aunque sí es cierto que dice que Dios solo conoce los corazones, no, yo también. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces cuando hablan, luego yo veo su corazón. Tranquilo como eso. Y aunque por más que me quieran decir que son sacerdotes o monjas o pastores o lo que quieran, mormones o testigos o lo que quieran, por sus frutos nos conocerán, por nuestros frutos nos conocerán. ¿Cuál es el fruto de tu corazón cuando hablas? Pues ahí se ve tu corazón. Todo lo hablas mal, todo lo hablas en contra de la gente, todo lo niegas, todo esto, no tienes amor, no tienes amor por el que falla. Cuando dice acá, si tú ves a alguien que está mal y eres espiritual, restáuralo. No te le eches encima. Acuérdate tú mismo de aquel que debía, y luego cuando le debían y llegó el Señor y le dijo, oye tú, pues no te perdoné más a ti, ¿tú por qué no perdonas igual? Eso es el Espíritu de Dios, te lo va diciendo siempre. Tú no puedes actuar así porque Dios te perdonó más. Tú esto, el Espíritu de Dios. ¿Cómo viene el Espíritu de Dios? Siendo una persona que clames a Dios día y noche, todos los días. Amén, hermano. Amén. Ok, entonces vamos a dar gracias a Dios. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, dice el Señor, cerrada las puertas. Cierra las puertas de tu alma, los ojos son las puertas de tu alma. Deja que el Señor trate contigo en lo íntimo, en la intimidad, y que Dios restaure, te revele por el Espíritu Santo lo que tienes que hacer, ya sea predicar, ya sea humillarte, ya sea restaurarte, lo que Dios te muestre, porque aquí no estamos para hacer juicios de nadie, estamos para restaurar, estamos para conseguir que la fidelidad a Dios esté en ti, que esté claro el camino, para que tú lo puedas mostrar a otros. Necesitas tener la luz, el aceite en tu lámpara, y dice la palabra de Dios que la palabra es lámpara a tus pies, hermano. Y si la palabra es la lámpara a tus pies, tú tienes que estar concentrado en que el Dios te va a responder a través de la palabra, que la palabra es buena, viva, eficaz, que traspasa las intenciones del corazón de los hombres y el espíritu como una espada de dos filos. Pero hoy el Señor nos quiere amar y nos avisa. Padre eterno Dios, te doy gracias el día de hoy por estos 6 fieles, Señor, que estamos acá. Gracias, Señor. Que nos sostengas, que bendigas a aquellos que no acudieron el día de hoy, los que faltan y los que todavía tú estás preparando para ser ingresados a la iglesia para que sean salvos. No hay otra intención acá, Señor, sino que las personas sean salvas y conozcan la vida espiritual en comunión con tu Espíritu Santo, no por sabiduría de hombre, Señor, sino por la bendición de tu Espíritu Santo, que es el que nos educa, nos guía, nos protege, nos redarguye y nos levanta, Señor, y nos renueva las fuerzas. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, Señor, a las familias representadas, y que tu palabra, Señor, sea cada día esa sustancia hermosa que va reblandeciendo los corazones hasta llegar a ser un corazón de carne, cada uno de nosotros, para que entonces venga un espíritu nuevo, tu Espíritu Santo, y caminemos en tus mandamientos y estatutos para ponerlos por obra. En el nombre de Jesús te doy gracias por este día,
por este lugar, por estos cantos tan hermosos, Señor, que tú nos regalas, y por la bendición de compartir con mis hermanos lo que tú has compartido con nosotros. Levanta obreros, Señor, en este lugar. Levanta obreros, Señor, en la mies. Trae obreros a la mies, Señor. Que no queremos tanto el rebaño, sino los obreros. Porque tú has dicho que son últimos tiempos. Y Padre, necesitamos, Señor, predicar el Evangelio en toda criatura, el arrepentimiento en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Esta es una nación que estamos clamando para que te ame, para que esté contigo. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.